Hoy en el frasco. Una investigación de las Naciones Unidas reveló que Israel llevó a cabo una política concentrada de destrucción del sistema de salud de Gaza en la guerra de Gaza. Crimen de guerra que estaría llevando a cabo el ejército israelí, concretamente el de exterminio. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en un mensaje grabado, ha amenazado esta noche a la población libanesa con una larga guerra con el mismo nivel de destrucción y sufrimiento. Ha dicho que la guerra en Gaza. El Estado genocida de Israel está en este momento bombardeando con fósforo blanco el centro de Beirut. Durante la jornada, el ejército de Israel también bombardeó Líbano, donde disparó contra posiciones de la Fuerza Provisional de la ONU, FINUL, causando 2 heridos. Es el segundo ataque atribuido a Israel contra tropas de Naciones Unidas en 2 días. Israel se permite bombardear hasta 5 países de la región con total impunidad y lleva un año cometiendo un genocidio contra mujeres, hombres, niños y niñas absolutamente inocentes que están muriendo a manos de Netanyahu. Biden estalla de esta forma, dice que Israel debe parar. Soy más consciente de lo que crees y estoy conforme con que paren. Deberíamos tener un alto el fuego ya. ¿Usted cree? Netanyahu no quiere que se pare este estado de guerra porque le perpetúa en el poder. Necesitamos pararle los pies a este asesino. Y para eso es fundamental que termine la complicidad de los Estados Unidos y de los países occidentales. Hablaremos de todo esto con nuestro invitado del día. El frasco, sin tregua con los colonizadores y sus patrocinantes. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Imagine a un criminal que tras masacrar a familias enteras, no solo no es encarcelado, sino que es aplaudido por quien le provee las armas y alentado a seguir con su raid de sangre. Bueno, no imagine más. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en un mensaje grabado, ha amenazado esta noche a la población libanesa con una larga guerra con el mismo nivel de destrucción y sufrimiento. Ha dicho que la guerra en Gaza. Israel apuesta por la guerra de exterminio contra Hezbollah y repite en el Líbano el infierno de Gaza. Ahora, ¿qué es el infierno según esa noticia del medio público.es? En el Copete lo explican. Bombardeos masivos, asesinatos de civiles, miles de desplazados y crímenes de guerra. Esta es la estrategia de Israel en el Líbano, donde sigue paso por paso el genocidio de Gaza. Desde hace más de un año en Gaza, el régimen israelí apuntó directamente a hospitales, centros médicos, ambulancias y en dispararle incluso a los médicos, y recién ahora la ONU saca conclusiones. Una investigación de las Naciones Unidas reveló que Israel llevó a cabo una política concentrada de destrucción del sistema de salud de Gaza en la guerra de Gaza. Misiles de última generación contra un hospital donde hay personas enfermas y refugiadas en tiendas a las que queman vivas. Y Europa apoya a estos terroristas. Crimen de guerra que estaría llevando a cabo el ejército israelí, concretamente el de exterminio. Así es, y mientras la ONU denunciaba al régimen israelí por exterminio, este seguía bombardeando a civiles en Gaza y también en el Líbano. Y a que no saben a quién atacó allí. El ejército de Israel también bombardeó Líbano, donde disparó contra posiciones de la Fuerza Provisional de la ONU, FINUL, causando 2 heridos. Es el segundo ataque atribuido a Israel contra tropas de Naciones Unidas en 2 días. Y mientras le sigue mandando bombas, Estados Unidos le habría pedido a su niño genocida que no sea malo y no ataque a esas fuerzas de paz. ¿Usted le cree? Biden dice que pidió a Israel que no ataque a la misión de la ONU en el Líbano. Biden estalla de esta forma, dice que Israel debe parar. Soy más consciente de lo que crees y estoy conforme con que paren. Deberíamos tener un alto el fuego ya. Israel se permite bombardear hasta 5 países de la región con total impunidad y lleva un año cometiendo un genocidio contra mujeres, hombres, niños y niñas absolutamente inocentes que están muriendo a manos de Netanyahu. Y el mismo régimen que meses atrás tuvo que admitir que usó a un palestino como escudo humano porque un video lo delató, ahora le endilga ese accionar a la resistencia para justificar más matanzas. Me gustaría hacer un llamamiento directo al secretario general de la ONU. Es hora de que retire a la FINUL de los bastiones de Hezbollah y de las zonas de combate. Las fuerzas de defensa de Israel lo han pedido en repetidas ocasiones
y se han encontrado con repetidas negativas, todas ellas encaminadas a proporcionar un escudo humano a los terroristas de Hezbollah. Toda persona que moleste a Netanyahu es de Hamas, de Hezbollah o es un escudo humano. ¿Y ahora qué va a hacer la ONU y Estados Unidos? Curiosamente, las únicas noticias de fuente independiente sobre el uso de escudos humanos hablan de su uso por parte de Israel. Y atención, porque aquí comenzamos con otra clase de EPEI, Escuela de Prensa Encubridora de Israel. Si Israel ataca, en este caso a fuerzas de la ONU, la primera medida es borrarlo del titular. Indignación tras nuevo ataque contra cascos azules en Líbano. Misión de ONU en Líbano afirma que nuevas explosiones en su base hieren a 2 cascos azules. Claro, hablar de explosiones es una buena opción, pero no se olvide esta otra alternativa que nunca falla para encubrir al ejército sionista. ¿Están las fuerzas de paz de la ONU atrapadas en el fuego cruzado en Líbano? Y si nada de eso funcionó, también puede recurrir a imputar la responsabilidad a algo que los demás dicen o acusan. La ONU acusa a Israel de atacar su base en el Líbano deliberadamente. Y aunque ya el lector pueda pensar que lo están tomando por tonto, recuerde que siempre se puede apelar a la duda y al error. Otro error, Israel atacó por segunda vez a cascos azules de la ONU en Líbano. Son las mismas prácticas que vimos alrededor del genocidio en Gaza, de modo que, armado por Estados Unidos y contando con la complicidad mediática, Netanyahu va por más sangre civil. El ejército sionista bombardeó un hospital para refugiados de la Media Luna Roja en la frontera del Líbano con Siria, destruyendo ambulancias, medicinas y alimentos para las familias desplazadas. A esto se suma el lanzamiento con absoluta impunidad de armamento prohibido internacionalmente. ¿Qué es el fósforo blanco y por qué Israel vulnera las normas internacionales al usarlo como arma? Este arma incendiaria no puede usarse desde 1997 en operaciones militares en zonas habitadas por civiles. El fósforo blanco es una munición prohibida que provoca quemaduras mortales que llegan hasta el hueso. Son criminales, son terroristas. Claro que no es la única arma que utilizan los invasores contra los civiles. El presidente de la Asociación Libanesa de Medicina Social ha hecho una grave denuncia. Israel lanza bombas de uranio empobrecido en Beirut, según funcionario. El New York Times señaló que aviones israelíes lanzaron misiles Blue 109 que, según el Instituto Naval de Estados Unidos, portan justamente bombas GBU-31 con uranio empobrecido, un arma más que familiar para Estados Unidos. Estados Unidos entró en Irak con el pretexto de destruir armas de destrucción masiva. Sin embargo, estaban utilizando bombas de uranio empobrecido, un arma altamente destructiva para lograr ese supuesto objetivo. Estas armas altamente tóxicas causaron defectos de nacimiento y tasas de cáncer en Basora y Fallujah, Irak, peores que en Hiroshima y Nagasaki. Año 2009. Irak ve grave aumento de bebés con cáncer y malformaciones. Y como todo parece ser un calco de las estrategias para justificar el genocidio en Gaza, los mismos actores salen a escena. Recordemos al portavoz del ejército israelí cuando invadía un hospital. Esta es una lista de guardianes, donde cada terrorista escribe su nombre y cada terrorista tiene su propio turno. Hagari afirmó que en un papel colgado en la pared bajo el hospital Rantisi figuraban los nombres de los miembros de Hamas, pero en realidad era un calendario con los días de la semana escritos en árabe. La gente se burla de Daniel Hagari, pero para ser justos, tiene el trabajo más fácil del mundo. Todo lo que dice es inmediatamente considerado creíble por los medios occidentales. Este sujeto, que admitió haber mentido varias veces, es cuestionado hasta por los propios medios israelíes y no es para menos. Bajo su dirección dijeron que encontraron armas en una sala de resonancia magnética. Sí, lo que escucharon. Y si haces zoom y tenemos algo de luz aquí, lo que podrás ver es equipo militar. A la BBC se le mostró la misma sala, y lo que vemos en los dos videos no coincide exactamente. Por ejemplo, hay un arma en el video de la CFDI, dos en el momento de las imágenes de la BBC. El análisis de CNN de imágenes separadas publicadas en línea por las fuerzas de defensa israelíes antes de las visitas de los medios de comunicación internacionales sugiere que el armamento en Al-Shifa pudo haber sido reorganizado.
Después de lo que vimos, ese portavoz del ejército israelí no solo no fue despedido, sino que ahora es parte de la invasión al Líbano y repite esa narrativa inverosímil hasta para un niño de 10 años. El temible hallazgo del ejército israelí en un pueblo del sur del Líbano. Cada casa es una base terrorista. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha cruzado la frontera del Líbano y desde el sur del Líbano ha grabado un video en el que recorre el interior de una vivienda destruida por los ataques israelíes y en el que muestra material militar que supuestamente pertenece al partido milicia chií Hezbollah. Cada pieza de equipo que realmente mostró no tenía escombros y todo lo que proclamó que estaba allí resulta ser un montón de nada. Excelente trabajo, muchachos. Este hombre vive para humillarse a sí mismo. ¿Se puede caer aún más bajo? Bueno, algunos defensores del sionismo se empeñan en demostrar que sí. Primero vamos a recordar un video que ya es un meme desde hace años. No. ¡Presa! ¡Presa! ¡Me empujaron! ¿Sabes qué? Tengo filmado cómo te tiraste al pozo. Bueno, en París, durante una conferencia de prensa a favor de los derechos del pueblo palestino, un sujeto prosionista se tiró al piso y comenzó a gritar mientras simulaba haber sido golpeado. Sin embargo, como vio que estaba alejado del público y no le prestaban atención, dejó de gritar súbitamente y se acercó a toda velocidad y sin dolor a la muchedumbre para seguir gritando. Allí vemos que deja de llorar, se acerca rápidamente a la gente y allí, por supuesto, vuelve a gritar. Un palestino desde Gaza denuncia, sí, eso es exactamente lo que hace Israel. Grita al mundo y dice que Palestina y Gaza lo están atacando. Así, el mundo internacional lleva 76 años enviándole armas para ocupar Palestina y luego comienza el genocidio que continúa hasta el día de hoy contra nosotros en Gaza. Armas enviadas no solo por Estados Unidos, sino por otros países como Alemania, que también son utilizadas para atacar civiles en Siria. Israel ataca Damasco y deja 9 muertos, entre ellos un niño. La ofensiva se ha producido este martes contra un edificio residencial ubicado en un acomodado barrio de Damasco. La acción dejó muchos heridos que fueron atendidos por los equipos de emergencia. Y recordemos que esto sucede pocos días después de otro ataque por parte de un Netanyahu que parece estar dispuesto a incendiar mucho más que toda la región. Israel ataca cerca de base aérea rusa en Siria, escalando la tensión en Medio Oriente. Y precisamente sobre lo que viene ocurriendo en Siria, no ahora, sino desde hace años, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Y contra el presidente Bashar al-Assad, en contra Siria, le incubaron los grupos terroristas que utilizan de manera de fachada el Islam para practicar el terrorismo en contra de los pueblos. El grupo Al-Qaeda, el grupo ISIS, son grupos creados también por el imperio. Eso se conoce suficientemente. El grupo Al-Qaeda y el famoso Bin Laden, ¿quién lo creó? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién lo financió? ¿Quién lo preparó? Pero Siria fue un objetivo que se plantearon destruir para la expansión del sionismo en la región. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema es un gusto siempre recibir aquí en el estudio a Adam Hussein, jefe de redacción del diario sirio-libanés. Adam, bienvenido al programa. Muchas gracias, Mariano, un placer como siempre y un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, Adam, allí veíamos, ¿no? Lo que decía particularmente Maduro. Ahora, hoy vemos cómo no solo Estados Unidos e Israel, sino también sus aliados, sus cómplices, tildan permanentemente a los movimientos de resistencia de terroristas. Y lo cierto es que estos movimientos de resistencia han padecido, y no solo padecido, sino que han combatido a grupos terroristas como Daesh, mal llamado Estado Islámico, o Al-Qaeda. Ahora, sigue llamando la atención que nunca hayan atacado a Israel y que Israel tampoco haya atacado a estos grupos. No, sin duda. Incluso vos fíjate qué detalle, que no todo el mundo tal vez lo conoces. Hoy en día está más difundido, pero mucha gente que no se ha informado del proceso que ha sufrido Siria, de la República Árabe Siria, de una guerra terrorista impuesta. Allí es donde se vio muy evidente la cantidad de grupos terroristas enfermos, extremistas, de corte wahabita, takfirí, que son como estos que mencionás,
que estaban trabajando en Siria contra el pueblo sirio, contra el Estado sirio. Y fomentados y apoyados ¿por quién? Por el régimen ocupante de Palestina, por el régimen de Israel. Claro. Con lo cual, ahí está más que evidente la asociación. Y teniendo a la señora Clinton, por ejemplo, aceptando en algún momento abiertamente que nosotros somos los que los creamos, ¿no? Con lo cual está más que evidente que todos estos grupos vienen de la época ya de los 80, organizados a partir de Afganistán, todos conocemos la historia en la época de la ocupación soviética, ahí tenemos la película de Rambo, que la podemos ver, precisamente cuando eran buenos, parece, ¿no? Los muchachos, y después parece que servía generar este tipo de movimientos a partir, ¿cuándo se fomenta esto? A partir de la ocupación y la invasión de Irak de 2003. Ahí es cuando llega el verdadero posicionamiento de Washington y sus agentes en la región de manera más sólida y más fuerte, y ahí es donde empiezan a trabajar, a generar este tipo de grupos. Estos grupos estaban apoyados por Washington y por Tel Aviv, justamente, ¿no? Y son los que luego sirve para decir son terroristas si pasa algo en Europa o en Estados Unidos, pero allí eran rebeldes moderados, aparentemente. Bueno, la doble vara que conocemos siempre y la demonización de todo aquel Estado, grupo de resistencia, organización, partido político y pueblo que se oponga a esa agenda dominante de dominio y de hegemón de la región que tiene Washington con la OTAN y sus aliados y algunos estados de la región que por cuestiones económicas y demás tienen lazos con ellos, tienen que permitir también que eso pase. Entonces, contra esa agenda, cualquiera que se ponga en contra es demonizado y enseguida viene muy bien hoy en día la palabra terrorista para demonizarlo en los medios y hacer el trabajo previo antes de un ataque luego de esos que llaman a veces preventivo, y por eso después terminamos viendo que están los terroristas buenos y los terroristas malos, ¿no? Exactamente. Cosas ridículas cuando sabemos todos que el concepto verdadero y profundo de terrorismo inevitablemente, indudablemente es malo y nadie lo quiere y sabemos que está en contra de la vida, en contra de la civilización y en contra del respeto entre los pueblos, y es algo que es ajeno a la gente nuestra en la zona del Oriente, del Cercano Oriente. Exactamente. Bueno, vemos también que Israel ataca periódicamente a la República Árabe Siria. Sí. Sin embargo, bueno, lo que estamos viendo, el horror de Gaza, lo que está sucediendo en el Líbano, ¿crees que se puede llegar a trasladar, sobre todo teniendo en cuenta la presencia rusa allí en Siria? Bueno, están intentando esto que estamos viendo en este último tiempo, a partir del inicio de octubre, especialmente impulsado luego del asesinato de Said Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah en el Líbano y de la resistencia libanesa, que ya venía incluso antes, es toda una serie de sucesos con el asesinato de Haniyeh de Hamas y demás, atentados en Teherán propiamente, ¿no? Ya directamente en la capital de otro estado, atacando en Siria al consulado iraní, en Damasco, ataques a Homs, en el Líbano, bueno, ni hablemos. Desde hace años es cotidiano la República del Líbano sufriendo abusos a su soberanía y a su espacio aéreo, a su espacio marítimo, a su espacio terrestre de parte de las tropas y las fuerzas israelíes que atacan y que traspasan el espacio libanés y lo usan como su jardín del norte para ir a atacar a Siria, por ejemplo, ¿no? Aún cuando está la presencia de Rusia, que es lo que vos comentabas. Lo que sucede acá es que, justamente, este último triste episodio que estamos viendo ahora, que es la maximización después de lo de Gaza, a un año del genocidio que estamos viendo contra el pueblo palestino gazatí, terrible, nefasto, a los ojos de toda la humanidad, abiertamente, se entró en una nueva etapa ahora de esta gente que está manejando ese régimen ocupante de Palestina en este momento, que está apostando a el todo o nada, aparentemente. Muchos analistas consideran que ellos han hecho un análisis viendo que el tiempo realmente les está jugando en contra porque se estaba llegando ya a un límite en la ocupación de territorio palestino. Por eso la situación de Gaza y la operación Diluvio del Aqsa el 7 de octubre del 2023 le vino muy bien para, a partir del 8, intentar hacer lo que vienen intentando hacer, que es arrasar con Gaza, que aún después de un año no lo han podido lograr. Exacto. Primer elemento, cuidado. Al no poder lograr eso, se busca maximizar el tema porque están entrando en una encrucijada, están empantanados en un punto, Netanyahu y la dirigencia que él maneja desde Tel Aviv, entiendo yo, están empantanados en un punto que tienen que seguir demostrando fuerza
y no mostrar la auténtica debilidad de las bajas que están teniendo, los golpes que están teniendo y lo que habían dicho que iban a lograr en un mes, que era destruir a toda Gaza y liquidar a Hamas, no lo han logrado en un año. Sí, de paso igual no les viene mal el tiempo para seguir aniquilando al pueblo palestino, que valientemente resiste con el apoyo de grupos con lo que llamamos el eje de la resistencia en la región, encabezado por la República Islámica de Irán, la resistencia libanesa, Ansarullah de Yemen, y la República Árabe Siria, por supuesto, que dentro de su situación y su contexto apoya a Damasco siempre todo lo que sea la resistencia y todo lo que sea la defensa de los derechos del pueblo palestino desde siempre. Por eso es un tema preocupante lo que vos comentás, esperemos que no suceda. Por supuesto, primero, en su esquema, tienen cosas antes, tienen un camino antes y precisamente por eso primero se han puesto, como ya pasó en el pasado, a la República del Líbano. Pero el Líbano tiene una resistencia, las organizaciones y los pueblos saben que los hombres pueden ir pasando, pero lo importante es que permanezca la organización, la idea, y eso se refuerza más, no se debilita. Cuando golpean a un mártir importante, eso se refuerza. Un plan, Adam, que bueno, indudablemente tiene su pata mediática, diría que fundamental, ¿no? Que es lo que abordamos aquí en este programa. Veamos este titular de hace pocos días atrás. Presten atención. CNN. Más de 60 heridos por ataque con drones en Israel, dicen los socorristas. La cantidad de heridos convierte el ataque en uno de los más sangrientos desde que comenzó la guerra en octubre pasado. Bueno, Adam, veíamos allí uno de los más sangrientos, digamos, CNN abiertamente diciendo esto, ignorando, o ya directamente poniendo sobre la mesa que la vida de los palestinos no cuentan ni siquiera. No, por supuesto. Es sangriento si muere algún soldado del régimen israelí. Porque aparte soldados. Claro, soldados que están para el combate, ¿no? Claro. Bueno, cuando veamos cómo se tratan titulares de otro tipo de conflictos, ¿no? Y siempre está la famosa doble vara, que tanto se habló aquí en el frasco y que se señala en el trabajo mediático, para cooptar la mente del neófito, del que no está informado, del que necesita estudiar los temas. Por eso siempre impulsamos a todos a que se busque el medio alternativo, se busque la información de analistas y de gente especializada y salir de los medios masivos hegemónicos que prácticamente todos copian los mismos titulares, siempre viabilizados y manejados y orientados hacia un sentido de la interpretación. Máxime en esta época de celeridad mediática, ¿no? Donde la gente ya no mira ni en la computadora, menos en el televisor, mira en el teléfono. En el teléfono es la velocidad del dedito, claro, y se lee solo el título, no se llega ni siquiera al copete de la información, ¿no? A lo que viene luego del título para tener una síntesis, aunque sea la importancia de la nota, ni siquiera. A sabiendas de eso se busca este tipo de manipulación. Entonces, claro, es sangriento porque quiere decir que el asesino y el malo es el otro, el que yo necesito demonizar, y el pobre palomita blanca que no hace daño a nadie es esta víctima, ¿no? Que es un soldado que está preparado para matar y que viola mujeres, que asesina, que tira en la cabeza de los niños y le apunta al medio de la frente, ¿no? Que le pega a los niños incluso a veces no para matarlos directamente, sino para que queden heridos, para que se acerque el padre y matar al padre. Esto están haciendo en Gaza. Entonces es importante hacer un llamado a la gente que está de habla hispana, que está viendo el frasco, informarles y decirles, comentarles y recomendarles siempre, buscar la información de fuentes. Hoy todos los medios del mundo árabe, la gran mayoría también, y no solo del mundo árabe, del mundo oriental, del mundo, digamos, no hegemónico occidental, tienen sus medios en distintos idiomas. Se puede acceder incluso en español. El que conoce inglés, todos tienen en inglés. Pero ya vamos a notar enseguida que hay otra visión de un mismo hecho. Entonces, ante todo, proponemos e impulsamos y llamamos al pensamiento crítico, a informarse con profundidad y buscar las dos visiones, que siempre las va a haber, y luego sacar uno sus conclusiones. Muchísimas gracias, Adam, por haber estado hoy aquí en el programa. Por favor, un placer y un saludo para toda la audiencia del Frasco. Muchas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. El viejo mundo está muriendo, el nuevo tarda en aparecer y en este claroscuro nacen los monstruos. Antonio Gramsci. Un criminal acorralado desata un genocidio con la complicidad de sus proveedores y protectores. Sabiéndose impune, va por más y pretende incendiar toda una región. ¿Será acaso que el fuego terminará por abrazar a quienes no dejan de darle nafta?
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Cualquiera que se ponga en contra es demonizado y enseguida viene la palabra terrorista.